Fue director del SEO Tijarafe durante 6 años. Miembro del Grupo Espírita de La Palma, ha realizado viajes con este objetivo a países como Gran Bretaña, Francia, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Brasil y Cuba. Conferenciante, ha participado como ponente en numerosos congresos y jornadas por todo el territorio español y en el extranjero. Dirigió y presentó durante varios años el programa Sol de Medianoche en Radio Sol. Para terminar, también queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a Lali Ceballos, Alejandro Porcier, a don Manuel y en general a todos los compañeros de esta institución tan importante como es el Círculo Mercantil, de referente cultura de la ciudad de Las Palmas, que ha hecho posible que esta charla sea realidad. Gracias también a la Asociación Espírita de Gran Canaria por volcarse en la organización del evento y a los compañeros de la librería Tao por colaborar aportando bibliografía relacionada con esta ponencia. Llega pues el momento de disfrutar de esta charla que lleva por título Magnetismo y desde la cual descubriremos de dónde viene esa cualidad magnética propia de los seres vivientes. ¿Cuál es la naturaleza misma de ese potencial que todos tenemos y cómo fomentar el desarrollo de la misma para un uso personal y sanador? Deseamos, por tanto, que todos los aquí presentes disfruten de este momento, único e irrepetible, agradeciendo en consecuencia vuestra cálida asistencia y dando fe de que la misma habrá valido la pena. Muchas gracias a todos y le dejamos con Mauro Barreto. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, no como protocolo, sino porque lo siento, ¿no? Dar las gracias a Tony, a Lali y a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí esta tarde, pero sobre todo gracias a todos ustedes por venir para compartir este rato, que es lo que vamos a hacer. Sí, les tengo que decir que para mí es un gusto y un placer compartir un rato, sea que sea, siempre para hablar de espiritualidad y para enriquecernos mutuamente. No tenemos la verdad absoluta, nadie. Todos somos al mismo tiempo alumnos y maestros. Lo importante es compartir aquello que realmente tenemos, pero estar abiertos también a toda la aportación que realmente pueda venir de cada uno de los que están aquí, que conozco a varios y sé que todos llevan muchísimos años en este camino de búsqueda y todos tenemos cosas que aportar, ¿no? El tema del magnetismo es uno de los primeros que se estudia cuando nosotros nos adentramos en el conocimiento interior, ¿no? En lo que es el conocimiento espiritual. Voy a hacer un inciso. ¿Se oye bien de atrás? Sí. ¿Se oye bien? De aquí seguro que también. Vale. El micro tiene un poco de o algo dentro. ¿Sí? Lo que pasa es que quiero estar de pie, ¿no? Y por eso, y el otro está como cogido con cinta de cielo, no, que está aquí. Si no es, si se me puede. Quizás subiendo un poco, sí, así, eso. Que a veces prefiero estar aquí delante con ustedes, ¿no? Pero bueno, acá es lo que hay. ¿Este se oye mejor? ¿Se oye mejor? Vale. Les comentaba que para conocer el tema del magnetismo, que es uno de los primeros que nosotros estudiamos por la necesidad que hay en los grupos espíritas de atendimiento hacia las personas necesitadas, que llevo mucho tiempo que lo estudié y que lo he compartido con otras personas. Y vamos a hablar un poco de lo que es el magnetismo físico y lo que es el magnetismo humano. En realidad, lo comentábamos antes, que todo es la misma cosa, solo que hasta ahora hemos venido haciendo diferenciaciones entre lo uno y lo otro, pero que vamos a ver a lo largo de este tiempo que estemos juntos cómo es una misma y única realidad. Bien, en Italia, en el siglo I,
Plinio, que fue un científico que su afán de búsqueda y de investigación le llevó a estudiar el volcán del Vesubio y en ello murió, tiene una historia natural en 37 volúmenes. Y en esa historia natural, Plinio nos dice que el nombre de magnetismo se debe a un pastor llamado Magnus, que estando pastoreando su rebaño, el callado, la punta de la lanza, que era de hierro, le quedó adherida, se quedaron adheridas a ella, pues varias piedras de magnetita. Y que de ahí viene el nombre. Otros investigadores dicen que no es así, que el nombre de magnetismo se debe a el nombre de una ciudad griega, Magnesia, que es muy rica en este mineral, en la magnetita, que es un imán natural. Lo importante es que el imán existe, sea una u otra la procedencia. El magnetismo humano es conocido milenariamente. Nosotros tenemos aquí en Egipto que ya en frisos, en mastabas, nosotros encontramos grabados como este que tenemos aquí, donde el hierofante, que era a su vez un médico y sacerdote, está dando magnetismo pues, a aquellas personas que realmente lo necesitaban. Este sería el hierofante que está dando el magnetismo a la otra persona que lo necesita. En Egipto se encuentran también grabados donde las personas están dando magnetismo no solamente a otras personas, sino también a animales. Y este grabado lo pongo para hacer un comentario al respecto porque me pareció interesante que una persona está dando magnetismo a un objeto para cargarlo. Y me parece interesante porque muchas personas hablan de objetos benéficos y maléficos. Y vamos a ver si lo clarificamos este concepto. El magnetismo que nosotros tengamos, sea más alto o más bajo, positivo o negativo, por utilizar una palabra de bueno o malo, y digo por utilizar una palabra porque yo he llegado a la conclusión de que todo es bueno, de que nada es malo. Digo esto porque si yo tengo un dolor, el dolor es bueno o malo. Claro que me incomoda, pero el dolor me está diciendo de que yo he cometido errores y que tengo que subsanarlo. Por tanto, visto desde esta perspectiva, el dolor es bueno o malo. Es bueno, que me avisa que he comido demasiado o que hay algo en mí que debe ser cambiado, y si no fuese por el dolor, yo seguiría cometiendo los mismos errores. Por tanto, las cosas no son ni buenas ni malas, sencillamente son. Y lo importante es que ocurran como ocurran, nosotros aprendamos siempre de las situaciones que tenemos que vivir, ¿no? Bueno, pues el cuerpo queda cargado con el magnetismo que esa persona está proyectando sobre ella, sobre ese cuerpo. Cuando otro ser coge ese cuerpo, si se pone en la misma frecuencia que tiene la energía que ella depositó en ese cuerpo, va a reforzar la que ella tiene. Pero si tiene una frecuencia diferente, ese objeto será para ella neutro. Luego, que recibamos beneficio o daño no depende de las cosas, no depende de las personas que nosotros nos encontramos, sino depende siempre de nosotros, por la frecuencia en la que nos ponemos. Esto es interesantísimo que lo tengamos en cuenta, porque muchos pensamos que los demás nos hacen daño. Y nadie nos puede hacer daño si nosotros no lo permitimos. Tenemos nosotros en Grecia a Hipócrates, que nos decía que él ponía las manos sobre los enfermos y sentía que pasaba un chorro de corriente desde las manos hasta los enfermos y los enfermos se curaban. De Grecia pasó
a Roma. Aquí vemos nosotros una persona que está preparándose para recibir el magnetismo, y la otra está también como pidiendo ayuda a otros seres superiores para cargarse y a su vez dar mayor cantidad de energía a la persona que lo necesita. De Roma pues pasó, tenemos nosotros en el judaísmo con una figura como Jesús, que todos recordamos que él nos decía: imponer las manos y los enfermos curarán o sanarán. Es también bastante conocido que dice que Jesús, solamente con que se le tocara su vestido, realmente se curaba, ¿no? Y la otra figura, Pablo de Tarso, que es este que tenemos aquí, seguidor de lo que es la filosofía de Jesús, un converso cristiano, que también imponía las manos a aquellas personas que estaban enfermas y lo necesitaban. Tenemos nosotros al médico Paracelso, que este fue más lejos aún. Él decía que en nuestro interior había un potencial de energía enorme que con solo la voluntad y el pensamiento nosotros lo podíamos dirigir a distancia. Tengan en cuenta esta idea porque la voy a comentar en otro diapositivo posterior. En la Edad Media, los cátaros utilizaban el magnetismo también para sanar a los enfermos. Y es bastante conocido lo que se llamó en esa época el toque regio. Toque regio era que los reyes, una vez al año, bajaban, entraban en contacto con el pueblo llano y les daban lo que era la imposición de mano. Y dice que muchas de las personas solamente con eso curaban. Posiblemente aquí está el efecto placebo. Pero sea de una forma o sea de otra, lo importante es que nosotros mejoremos. Eso es lo importante. Lo otro es una cosa secundaria, o que por lo menos yo la veo como tal. Bien, y vamos ahora a dar unas pinceladas de lo que es el magnetismo para hacer la comparación de magnetismo físico con magnetismo humano. Esta es una piedra de magnetita, es un mineral de hierro que tiene la propiedad de manera natural de atraer a partículas de hierro, de cobalto o de níquel, o de aleaciones de estos metales. Es un imán natural. Aquí tenemos nosotros una pieza de acero, dos piezas de acero. El acero tiene la posibilidad también de cargarse y convertirse en un imán. Todo imán tiene los polos, es donde presenta en las puntas del imán, donde hay mayor cantidad de magnetismo, donde atrae con mayor fuerza a los cuerpos que pueden ser atraídos por él. Y hay una zona en el centro donde no tiene ningún tipo de atracción, que se llama zona neutra. Y en la medida que nosotros vamos alejando a un cuerpo del imán, de las puntas del imán, la fuerza de atracción también va siendo cada vez menor. La palabra imán se dice que viene del francés, de la palabra aimant, que significa amante. Los amantes se atraen, no quieren sino estar juntos. Pues eso es lo que hace también el imán. Si nosotros ponemos una barra imantada o una aguja colgada por la parte central, el imán se orienta siempre en la forma norte-sur terrestre. La parte que va hacia el norte es el polo norte del imán, y la parte que va hacia el sur es el polo sur del imán. Todo imán tiene dos polos. Los polos que son de diferentes signos se atraen, y los polos que son del mismo signo se repelen. Esta función que vimos antes en la aguja es lo que hace que la brújula nos oriente siempre en la dirección norte-sur. No es exactamente el norte geográfico, el norte magnético, hay unos grados de diferencia, pero
para lo que nosotros queremos decir esta tarde, nos da exactamente igual. Ahora bien, todo imán tiene un campo magnético que lo rodea. Esto se ve, si nosotros ponemos aquí una brújula, se va a orientar siempre en la dirección norte-sur del imán. Y si nosotros ponemos limaduras de hierro, de níquel o de cobalto, sobre un papel en plástico o una lámina de cristal o de zinc, las partículas de hierro se orientan en la dirección que están aquí, formando líneas, que se llaman líneas de fuerza, que aquí se reflejan pues en forma de línea. Cuanto más potente es el imán, el número de líneas de fuerza es también mayor. Las líneas de fuerza van siempre desde el polo norte al polo sur, por fuera, y del polo sur por dentro. Tengamos en cuenta esto porque también lo voy a utilizar en otra de las diapositivas posteriores. Al principio los físicos pensaron que como el imán tenía un polo norte y un polo sur, que si lo partíamos por la mitad, nos iba a dar una mitad polo sur y otra mitad polo norte. Pero lo que se encontraron los físicos fue una cosa completamente diferente. Al partir el imán en dos, vieron que aquello se convirtió en dos imanes. Dos imanes que no tenían la misma potencia que tenía el anterior, pero que eran dos imanes. Volvían a unir esos dos trozos de imán, uniendo los polos diferentes, sur con norte o norte con sur, y se volvía a transformar en el mismo imán con la misma potencia, con el mismo campo magnético que tenía en el principio. Y esto les llevó a una reflexión posterior. La reflexión era la siguiente. Si un imán lo partimos en dos, da dos imanes. Si esos dos los partimos en dos, da cuatro. Si los cuatro los partimos en dos, da 8, pero 8 imanes también, que cada vez su campo va siendo menor, pero que son imanes. Esos 8 darían 16, 16, 32, 32, 64, y así seguiríamos nosotros exponencialmente. Y la conclusión final sería que todo cuerpo que se comportaba como un imán tenía que estar formado por imanes atómicos. Imanes muy pequeñitos, pero imanes. Un imán estaría formado por todos esos imanes atómicos orientados con sus polos en la misma dirección. Esto sería un imán. Pero los físicos siguieron investigando y se dieron cuenta que todos los átomos, que hay muchas teorías atómicas, pero todas concuerdan en lo mismo, que en el núcleo hay unas partículas, el núcleo siempre es positivo, están los neutrones y los protones, y girando, como en el sistema solar, los planetas, o en ciertas zonas concretas de esa zona, pues que esos electrones que giran, por el solo movimiento, generan un campo magnético, que en la mayoría de los átomos, el campo magnético que forma un electrón se anula con el campo magnético de otro electrón. Pero en el hierro, en el níquel o en el cobalto, eso no ocurre, sino que el campo magnético del giro de un electrón se va sumando al campo magnético del giro del otro electrón y ese átomo queda cargado magnéticamente. ¿Me he explicado bien? Bueno, pues el imán no sería otra cosa sino aquellos cuerpos que tienen sus átomos cargados magnéticamente y están orientados todos en una dirección. Esto sería un cuerpo que tiene la capacidad de transformarse en un imán, porque está formado por imanes atómicos, aunque ahora estén desordenados.
ahora no tendría propiedades magnéticas. Pero si yo logro que todos esos imanes atómicos se orienten con sus polos norte en un sentido y sus polos sur en otro sentido, ese cuerpo se ha transformado en un imán. Bien. ¿Qué formas hay para que un cuerpo que no tiene magnetismo se pueda transformar en un imán? Hay tres formas. Tres formas. Que son muy sencillas, ¿no? La primera es por frotamiento. Supongamos que esto es un imán, esta hoja de papel. Y este cuerpo que yo tengo aquí es hierro o acero, que no hay que diferencia, es que uno tiene carbono y el otro no. Bueno, yo tengo aquí un hierro, un níquel o un cobalto y no tiene magnetismo, porque sus átomos están desordenados, no están polarizados. Bueno, pues yo lo rozo con el imán y al final levanto y vuelvo otra vez y vuelvo otra vez y este cuerpo ha quedado convertido en un imán. Eso sería, este cuerpo se ha convertido en un imán por frotamiento. El segundo es por inducción. Vimos antes que todo imán tiene un campo magnético, ¿verdad que sí? Pues, si un hierro, un níquel o un cobalto se pone dentro de ese campo magnético, se convierte a su vez en un imán. Esta experiencia la hemos hecho casi todos cuando éramos pequeños, cuando íbamos a la clase, ¿verdad? Cogíamos un imán, a ese imán se adhería un clavo, a ese clavo poníamos otro clavo y luego andábamos con una cantidad de clavos pues en función del potencial que tuviera aquel imán que nosotros teníamos. Eso es cargar un cuerpo que no es un imán, transformarlo en un imán mediante el campo magnético del otro imán. Eso es la carga por inducción. Y el último sería, esto sería cómo se produce con el movimiento de un imán una carga eléctrica, y la última forma sería haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un hilo conductor. Y si nosotros enrollamos, formamos una espiral con ese cable, una bobina, se transforma en un imán que tiene su polo norte y su polo sur, como si fuese un imán normal de acero. Ahora bien, si yo cojo y manto un hierro dulce, desde que lo saco, el imán se va. Si es un acero, se convierte en un imán permanente. Bueno. Oerte fue el que descubrió esto, fue un físico danés, y lo descubrió por casualidad, por causalidad. Vamos a borrar esa palabra, casualidad. Estaba trabajando en su laboratorio y enchufó un cable y tenía una brújula al lado del cable y vio que cuando pasó la corriente la brújula se puso perpendicular a aquel cable y digo, ¿qué pasó aquí? Y digo, bueno, pues lo que pasó es que se formó un campo electromagnético, que es esto que tenemos nosotros aquí, circular a ese hilo conductor. Ahora bien, si un cuerpo está cargado magnéticamente, se puede descargar. Si está cargado, ¿cómo se descarga? Con calor. Lo calentamos, por ejemplo, el cobalto hay que calentarlo a unos 800 grados. O sea, hay que calentarlo a cierta temperatura. Pero darle calor, porque un cuerpo que tiene todos sus átomos orientados, si se calienta, los átomos se desorganizan y entonces pierde sus propiedades. Si ponemos un cuerpo que presenta magnetismo dentro de un campo magnético de corriente alterna, como va pasando por esas diferentes polaridades, lo descarga también. Y la tercera forma es dándole golpe. Por eso los cuerpos que tienen piezas magnéticas hay que tener cuidado y no darle golpe, porque entonces se descarga, se pierde el magnetismo.
Hay otra forma que también es, cuando el magnetismo es pequeño, no se llega a tocar con otro imán, se acerca, se aleja, se acerca y se aleja. Bueno, pues nosotros somos seres que estamos cargados también magnéticamente, que nos podemos cargar y nos podemos descargar. Y que otras personas, usando de su magnetismo, nos pueden cargar y nos pueden descargar. Lo vamos a ir viendo, aunque me parece el momento para decirlo. Nosotros dijimos que el imán se descarga cuando nosotros le suministramos calor. ¿Cómo nos descargaremos nosotros cuando estamos cargados? ¿No decimos cuando nos enfadamos que estamos calientes? Cuando nos acaloramos. Pues esa es la mejor forma que hay para descargarnos. Cuando nosotros perdemos la serenidad, un niño juega con nosotros. No tenemos magnetismo. Y los seres humanos funcionamos por el magnetismo inmanente que tenemos. Lo vamos a ir viendo a lo largo de todo esto. Si yo estoy en un campo negativo y yo bajo mi frecuencia, soy yo el que baja la frecuencia, también me descargo. Si yo me mantengo en mi frecuencia, lo que estoy es aportando una energía para compensar aquella energía negativa que estaba allí. Y cuando nos dan golpe, es que la verdad se nos viene a la lengua, a la cabeza, a la mente y a todas partes del cuerpo por cualquier cosa, ¿no? Son formas en las que nosotros nos descargamos magnéticamente. Ahora bien, la Tierra se comporta como un imán. Tiene su polo norte y su polo sur. Como vimos antes al principio, vimos que de la aguja magnética que se orientaba hacia el norte y hacia el sur, pues la parte de la brújula que va hacia el polo norte, dijimos que era el polo norte del imán, y que polos diferentes se atraían. Por tanto, si la brújula me señala el polo norte, porque es el polo norte magnético, el polo magnético que está coincidiendo casi es el polo sur. El polo sur magnético coincide con el polo norte geográfico. ¿Me explico bien, no? Por eso el polo norte magnético se orienta hacia el polo sur, que es el polo norte geográfico. Polos del mismo signo se repelen, lo vimos en una diapositiva anterior. Polos de diferentes signos se atraen. Y en la pareja pasa también igual. No buscamos a seres que son más o menos como nosotros, sino buscamos aquel en el que tenemos el trabajo necesario para nosotros crecer con él, ¿no? Bueno. Dijimos también que el magnetismo, las líneas magnéticas de ese campo, que salían del polo norte por fuera y llegaban al polo sur por dentro, ¿verdad que sí? Luego, si nosotros orientamos la cama con la cabeza hacia el norte, las líneas de fuerza recorrerán todo nuestro cuerpo, empezando por los pies hasta la cabeza, pero empezando también en todo lo que es el periespíritu, o esa parte energética que no vemos, pero que nos rodea, empezando por los chakras inferiores, va subiendo hasta los chakras superiores. Bueno, aquí vemos la diferencia que hay entre el polo norte geográfico y el polo sur. Eso es solo una anécdota para lo que nos interesa. La forma también por qué la Tierra se comporta como un imán, ¿no? Porque dice que hay grandes corrientes que a una profundidad de 3.000 kilómetros pues están circulando en esa zona, que el núcleo es líquido. Ahora bien, médicos, biólogos, pedagogos, psicólogos, físicos, nos están diciendo que rodeando al cuerpo físico hay otro cuerpo energético. Eso nos lo han dicho, por ejemplo, ya en estudios de diferentes universidades. Harold Santon Paul, en la Universidad de Yale, dijo: ¿cómo es posible que nosotros al principio, que tenemos una célula,
Y la célula lo que hace es se parte y da dos células, pero dos células iguales. Y esas, cuando se parten a su vez, da otras dos células que son iguales a su célula madre. Pero en el ser humano pasa una cosa curiosísima. Al principio hay una célula, que es el óvulo y el espermatozoide. Pero se divide en 2, 4, 8, 16, pasa por mórula, blástula, por un montón de transformaciones. Pero esa célula inicial va a dar después las células de las neuronas o las células neuronas, que son de una forma determinada, con un rabito por allá. Va a dar, por ejemplo, las células hepáticas, que son ahí como unos hexágonos que están ahí colocadas como si fueran las celdillas de un panal. Las células de los músculos, que son alargadas, formando husos ahí. Va a dar las células óseas, que son ahí estructuras que nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? Bueno, esa es la pregunta que se han hecho los científicos. ¿Cómo es posible que esta célula inicial haya dado una forma y unas funciones tan diversas? Y Bohr, por ejemplo, llegó a la conclusión de que tenía que haber campo energético, campo biomagnético, que él lo llamó campos de vida, porque eran los campos que daban la posibilidad de cada uno de nosotros, teniendo tantas funciones, esas funciones estuvieran tan integradas para que nosotros pudiéramos hacer todo y todas las transformaciones que realmente tienen lugar en nuestro cuerpo físico. El cuerpo es una maravilla, ¿eh? Cuanto más lo conocemos, más lo valoramos. Como por ejemplo una pequeña partícula de calcio tiene que hacer todo un proceso para pasar desde la membrana a lo que es el interior de la célula. La bomba de calcio, de potasio, que está en un trabajo continuo ahí para que nosotros mantengamos esta forma tan linda y tan preciosa. Lo necesario para que una cosa tan básica y tan esencial como es el espíritu se pueda manifestar en este mundo denso donde realmente estamos nosotros. Bueno, Rupert Sheldrake, por ejemplo, hablaba de campos morfogenéticos que daban la forma que genéticamente vamos a tener cada uno de nosotros. Allan Kardec, en el espiritismo, lo llama periespíritu. Y ese físico que tenemos nosotros en pantalla, Hernani Guimarães de Andrade, tiene un libro que él lo titula La teoría corpuscular del espíritu. A mí me parece genial. Él presenta un modelo. Un modelo no es la realidad, como el modelo atómico, el modelo de Bohr o de Rutherford. No es que sea esa la realidad, de hecho se ve que se va cambiando con el tiempo. El modelo es algo que nosotros hacemos que nos ayuda a comprender, explicar lo que es la realidad. Eso es un modelo, como el modelo atómico. Bueno, pues el modelo de Hernani Guimarães era el siguiente. Él decía que todos los seres humanos estamos formados por una cúpula, me imagino que se verá muy mal, sobre todo de la parte de allá, la cúpula, y que la cúpula es el espíritu. El espíritu sería la parte inteligente, donde está la inteligencia, los sentimientos, la memoria, todo eso está acumulado aquí. En el espíritu estaría acumulado todas las vivencias, sentimientos, todo lo que nosotros hemos vivido a lo largo de todas las reencarnaciones por las cuales hemos pasado. Desde que hemos sido Krishna, dice que recordaba incluso en sus reencarnaciones hasta cuando había sido una tortuga. Bueno, pues toda esa información, lo que hemos sentido, lo que hemos vivido, todo eso está recogido, según este modelo, en la cúpula. La cúpula tiene 4 dimensiones y termina en lo que es el cuerpo astral. La parte inferior, o el cono inferior, él lo llama modelo organizador biológico. Y él dice que en este modelo organizador biológico está la información de todas las formas que nosotros hemos adoptado
a lo largo de todos los tiempos. O sea, toda la evolución filogenética estaría recogida en este cono inferior. Él dice que por eso, en el proceso embriofetal que tenemos todos, nosotros pasamos por peces, por anfibios, por reptiles, por aves, hasta llegar a lo que somos ahora. Ese proceso se genera de nuevo hasta ahora. El modelo organizador biológico tendría también 4 dimensiones, termina en el cuerpo vital, y este sería el cuerpo físico. Él llama a esto, al cuerpo astral, cuerpo vital, lo llama periespíritu. Y dice que el periespíritu recorrería, mediante biomagnetismo, recorrería e integraría a todo lo que es el cuerpo físico, formando un todo. Bien, este sería el modelo de Hernani, que nos ayuda a profundizar un poco más en cuanto a lo que es la propia constitución nuestra. ¿Cómo podríamos nosotros hacer esta comparación? Imagínense que la cúpula, donde está recogido toda esa información de lo que nosotros hemos sentido, vivido a lo largo de todos los tiempos, imagínense que está en este imán superior. Que el cuerpo físico es una lámina de hierro que está en el centro. Y que la parte de abajo es toda esa información filogenética que nosotros tenemos por lo que hemos sido a lo largo de todo este camino evolutivo, desde que fuimos una célula hasta lo que somos ahora seres pluricelulares, ¿no? Bien, entonces esa información está ahí. Y hablamos de que cada imán tiene su campo magnético. Imagínense ustedes que aquí hay una información de lo que nosotros hemos vivido y hemos sentido. Eso está en la memoria espiritual, y aquí hay otra memoria de todo lo que son las formas que nosotros hemos ido teniendo a lo largo de todos los tiempos. Aquí hay líneas de fuerza, y esas líneas de fuerza pasan, necesariamente tienen que chocar con el cuerpo, con esta lámina de metal que está aquí, ¿verdad que sí? Imagínense que esas líneas de fuerza forman figuras. Esas figuras quedarían reflejadas ¿dónde? En el cuerpo. Por tanto, la información que nosotros tenemos en el espíritu y la información que tenemos en lo que hemos sido físicamente van a dar el cuerpo con el que yo me manifiesto en esta reencarnación. ¿Me explico bien? Ahora bien, si yo saco el cuerpo, estos dos imanes se unen y forman un imán, ¿verdad que sí? Y la información que estaba pasando en las líneas de fuerza y que se reflejaba en lo que representa el cuerpo físico, que es esta lámina de hierro, no sé, ya nosotros no las vamos a ver, pero siguen estando ahí, ¿verdad? Porque el imán sigue estando arriba, la información espiritual sigue estando arriba, y la información física sigue estando también aquí. Solo que no se ve porque no hay un cuerpo que la refleje. Esto quiere decir que lo que nosotros vivimos ahora es el resultado de esa información espiritual que nosotros ya traemos de reencarnaciones anteriores. Tanto en lo que es la forma del cuerpo físico, como en lo que es la intelectualidad que nosotros manifestamos. Y vean cómo el biomagnetismo está aquí ayudándonos a entender cómo se produce ese proceso. Ahora bien, nosotros somos seres espirituales que nos manifestamos en un vehículo físico. No es lo que nos decían en un principio cuando nosotros estudiábamos, que éramos animales racionales. No, somos seres espirituales que nos manifestamos en un cuerpo físico. Si somos seres espirituales, nuestra naturaleza es biomagnética, porque el movimiento de las partículas es mayor. Nuestra naturaleza es biomagnética y se exterioriza en los pensamientos, y con los pensamientos nosotros nos envolvemos, ¿verdad que sí? Y eso es lo que forma el aura humana. Ahora,
Cada pensamiento tiene su longitud de onda, sus frecuencias. Y los colores, lo que nosotros vemos como colores, no son sino ondas, que van desde el azul hasta el rojo, con una frecuencia de unos 300 a unos 700 nanómetros. Es sencillamente movimiento, son ondas. Y esas ondas me dan un color o me dan otro. Por eso cada ser humano, porque está envuelto en ese campo biomagnético que nosotros no formamos, que nos envuelve y que a su vez envuelve también a los demás, porque los demás se sienten bien o se sienten incómodos cuando nosotros estamos a su lado, porque nuestro magnetismo tiene pues una positividad o una negatividad. Pero ¿qué es una realidad? Es una misma cosa, ¿eh? Solo la diferencia está en grado. Y por eso cada aura tiene su color determinado, en cada persona varía de una persona a otra, y en cada uno de nosotros varía también de un momento a otro en función de los sentimientos, de los pensamientos, de las emociones, de todo aquello que realmente estemos viviendo en ese momento. Bien, cada uno de nosotros somos entonces un ser que por su naturaleza espiritual se comporta como un imán. Por tanto, podemos dar magnetismo y podemos recibir magnetismo. Pero si nuestra naturaleza es esencialmente biomagnética, nosotros utilizamos el magnetismo en todo. En todo lo que hacemos, estamos utilizando magnetismo. Hay algunos autores que llegan a afirmar que cuando nos gusta un vestido, nosotros le ponemos cargas magnéticas a ese vestido y ese vestido nos dura más que otro. Y que cuando no nos gusta, también le ponemos magnetismo, pero repelente, que lo que hacemos es que las cosas nos duren menos. Bueno, es solo una idea que la pongo aquí como una más de las que... Ahora bien, ¿qué es tener más o menos magnetismo? Basándonos en lo que vimos antes, una persona tiene magnetismo cuando su campo auromagnética o biomagnética es mayor, cuando sus líneas de fuerza son más abundantes y tienen un espacio en el que se hacen más visibles. Eso sería magnetismo. Y el magnetismo está directamente relacionado con lo que es el chakra esplénico y el chakra laríngeo. Los chakras se desarrollan con el trabajo, el estudio, la dedicación y el servicio. No hay varas mágicas. La vara la tenemos todos en nuestra mano. Y es hacer un uso correcto y adecuado de ese potencial que cada uno de nosotros tenemos. Si utilizamos, por ejemplo, la palabra no para animar y estimular, sino para sacar ánimo, posiblemente vamos a tener unas repercusiones de acuerdo a la ley de causa y efecto. Pero si la utilizamos para ayudar, para estimular, para que el otro crezca y pueda hacer su camino con más entereza, pues también tengamos otra repercusión en nuestra vida. Bueno, ahora bien, si nosotros vamos a utilizar el magnetismo para ayudar a los demás, es bueno que tengamos una idea de lo que significa la salud y la enfermedad. En lo que es el conocimiento espiritual se nos dice que nosotros enfermamos por 3 razones básicas. La primera, por un ambiente higiénico no positivo, por una mala higiene, por tener facultades mediúnicas mal desarrolladas, o si las tenemos bien desarrolladas, por no ponerlas al servicio de los demás. Y debido al karma que nosotros hemos ido generando reencarnación tras reencarnación. Vamos a ir explicando esto porque me parece que es interesante. Porque claro, si yo tengo conocimientos de magnetismo y llega una persona, la voy a ayudar con magnetismo si es que necesita magnetismo. Pero si necesita otra cosa, será otra cosa lo que le tengo que dar. Bueno, pues cuando hablamos de higiene, estamos hablando de higiene por
virus, hongos o bacterias patógenas. Cada virus, cada bacteria, cada hongo tiene su campo áurico. Imagínense que en 1 gramo de hierro se dice que hay 10.000 millones de átomos. Cuando hay virus patógenos o bacterias, no hay 1 o 2 o 3, sino que hay por millones. Entonces imagínense que un campo pequeñito unido a otro campo pequeñito, da un campo mayor. Y si estamos en ese ambiente donde estamos en contacto con esa frecuencia negativa, unida a que a mí no me gusta estar en un ambiente que esté sucio, ¿verdad que no? Luego, yo me pongo también en una vibración negativa, con lo cual mi sistema inmunológico va a bajar. Y ese campo negativo con sus vibraciones, yo que me pongo también en negativo, pues va a reforzar el que yo esté en las mejores condiciones para enfermar. O sea que me enfermo más yo poniéndome en negativo que lo que es la propia negatividad de aquello que realmente me rodea. Porque nosotros somos luz, somos energía. Por tanto, tenemos ese potencial en nosotros para hacer lo máximo, para que no nos afecte nada. Solo cuando nosotros lo permitimos, cuando nosotros no tenemos confianza en nosotros, cuando pensamos que somos menos que los demás, eso es ponerse negativo. Entonces estamos en las condiciones adecuadas para que lo que es negativo nos afecte. Entonces tenemos que tener higiene, limpieza en la casa. Hay una anécdota de Jesús que me parece genial, ¿no? Cuando pasaron por al lado de un animal que estaba muerto y los discípulos estaban tapándose la nariz, ¿no? Porque es a través de donde captamos las moléculas que dan el olor fétido del animal en descomposición. Y Jesús se quedó tan tranquilo allí mirándolo. Y los discípulos le decían, pero ¿cómo es posible, maestro, que usted se quede tan tranquilo ahí? Y dice, es que son bellísimos. Él solamente ponía la atención en los dientes blancos que tenía el animal, y era lo que veía. Nosotros vemos, sentimos aquello en lo que ponemos la atención. Así que, si somos capaces de poner la atención en lo bueno, en lo positivo de la vida va a ser algo bello. Pero así se transforma también de algo invivible cuando solamente estamos viendo cosas negativas. Bueno, luego tenemos también la higiene alimenticia, los alimentos que tomamos. Cada máquina se hace para que funcione con un combustible determinado, ¿verdad que sí? Si yo a una máquina que está preparada para funcionar con un gasoil le pongo gasolina, lo rompo por completo. Pues nuestra naturaleza, que es tan perfecta, también estará preparada para funcionar con unos alimentos. Lo que nos dicen los maestros es que nosotros deberíamos ser vegetarianos. Si nos apuran, vegetarianos. Pero en un paso de transición, lacto-ovo-vegetariano. Porque esa alimentación vibracionalmente está más alejada que los animales. Y los animales tendrían unas interferencias mucho mayor con lo que es nuestra propia naturaleza espiritual. Ahora, yo siempre que hablo de este tema, le digo a la gente que nadie se haga vegetariano porque otro se lo diga. Nosotros tenemos que hacer las cosas cuando interiormente sintamos que es el momento para hacerlas. Porque si no, habría una lucha. Y toda lucha lleva a la destrucción. Si yo quiero hacer una cosa y estoy haciendo otra, la lucha me destruye. Así que vamos a ser coherentes con nosotros mismos. El conocimiento espiritual nos lleva a que cada uno seamos nosotros mismos. Bien, la otra higiene que sería la higiene del ejercicio. Yo tengo que hacer ejercicio. Cuando yo hago ejercicio,
ayudo a mi corazón a que trabaje mejor, que la circulación de la sangre se active, sí, todo una serie de positividades para mí. Entonces, eso yo tengo que colaborar con ello también. Así que todos los días vamos a darnos nuestro paseo de 1 hora, 1 hora y media, higiene de ejercicio. Y la otra, que para mí la más importante, es el pensamiento y la respiración. Si yo no recambio ese oxígeno que va a permitir que los alimentos se quemen en el interior de la célula, pues yo cada vez me iré envenenando más. Entonces, hacer respiraciones profundas varias veces al día, incluso con la mentalización de que nosotros estamos incorporando por aire limpio, luz, vibraciones superiores, y que estoy sacando de mí toda esa basura que el cuerpo ha generado, que no es mala, pero que tiene que salir fuera para que se recicle. Bueno, y los pensamientos. Los seres humanos somos lo que pensamos, y en lo que pensamos nos convertimos. Es sencillo, y esto lo explica hoy día ya la física y la medicina. Miren, yo tengo un pensamiento, se activa el cerebro, la parte más externa, o la zona límbica, esa zona, una zona del cuerpo, en función de cómo sea el pensamiento que yo tengo. Eso actúa sobre el tálamo sobre el hipotálamo, y el hipotálamo sobre la hipófisis. Genera una hormona. Esa hormona va al páncreas, a las suprarrenales, va a los riñones, y allí genera otra sustancia. O sea, que un simple pensamiento que yo tenga está haciendo que mi cuerpo genere otra sustancia que me van a ser beneficiosas o que me van a ser desagradables. Si yo tengo alegría, voy a tener endorfina, serotonina, voy a tener un montón de cosas que me van a ayudar a estar bien. Si yo me pongo rabioso, estoy triste, lo que voy a generar es cortisol. Y la cortisona lo que hace es matar células por todo nuestro cuerpo. Así que vamos a tener pensamientos positivos. Hay una idea que me pareció genial. Esa idea es, si nosotros reconocemos que Dios está dentro de cada uno de nosotros, cada encuentro es un encuentro divino. Y asumamos una cosa, todo encuentro es una posibilidad de crecimiento. No hay ningún encuentro con nadie que no sea beneficioso para nosotros, aunque nos haga la puñeta, que parece esto difícil de entender, o hasta que no llegamos a un punto ni siquiera lo entendemos. Hay un cuento que había un grupo de conocimiento espiritual donde uno iba y que estaba incordiando siempre, y preguntaba y volvía a preguntar y repreguntaba. Bueno, pues un día murió, y otro de los alumnos de este grupo fue corriendo rápido al maestro a decirle: maestro, hoy es un día bellísimo para nosotros, un día bueno, porque aquel que incordiaba, aquel que preguntaba tanto, se fue. Y las palabras del maestro fueron: no, hoy es un día triste para nosotros, porque ese que incordiaba hacía que nosotros reflexionáramos, que pensáramos más profundamente, por tanto nos estaba ayudando a crecer. Y ahora esa posibilidad ni siquiera la tenemos. No hay nadie que sea malo. Esta es otra de las palabras que tenemos que borrar de nuestra mente. Nosotros tenemos conocimiento de algunas cosas, pero somos ignorantes de otras. Y cuando hacemos cosas equivocadas, las hacemos por nuestra ignorancia. Porque si nosotros supiéramos que todo lo que hacemos va a tener unas repercusiones para nosotros, todo lo que haríamos sería bueno. Bien para los demás, porque cuando hacemos bien para los demás, lo estamos haciendo también para nosotros mismos. Así que adentrarnos en el camino espiritual es un camino de felicidad, porque nuestra tendencia natural es ayudarnos a nosotros,
porque ayudándonos a nosotros ayudamos a los demás. Pero en la medida que damos más, vamos a recibir. Yo cuando tengo estas oportunidades para compartirlas con la gente, salgo realmente súper cargado, porque siento como una inmensa conexión de corazón a corazón con todos ustedes, con todos los que estamos compartiendo este ratito, ¿no? Sé que es un disfrute. Así que no hay seres malos. Por tanto, nuestra comprensión y nuestro respeto, sea como sea. Y no desear cambiar a nadie. Cada cual es como puede ser. Si yo quiero cambiar a otro, lo que tengo que cambiar yo mismo. Y el ejemplo será lo que le sirva al otro para que su cambio sea auténtico. Porque lo otro es forzado. Lo otro sirve para un momento, pero no va más allá. Así que la higiene mental. Esa es fundamental. Jesús dijo, lo más importante no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Los pensamientos, eso es fundamental. El tener mediunidad. Imagínense que nosotros, ya cuando venimos desde el mundo espiritual, venimos con un proyecto de vida, con un programa a desarrollar. Bueno, pues si yo traigo la mediunidad como una de esas potencialidades a desarrollar y con ella ayudar a los demás, si yo llego aquí y no lo desarrollo, me pedirán cuenta. Como me va a pedir cuenta si yo hago el compromiso de ir a hacer una obra de albañilería y no la hago, el dueño me dirá, oye, pero que tú me has dicho que vas a venir. Y yo me sentiré incómodo, ¿verdad que sí? Y esa incomodidad me llevará a un estado de negatividad, me llevará a enfermar. Pues cuando nosotros traemos esas potencialidades desde la dimensión espiritual, tenemos que desarrollarla y ponerla al servicio de los demás. Porque imagínense que tenemos la facultad y no la desarrollamos bien. Y le damos paso a diferentes entidades. Una entidad de frecuencia 5, otra de frecuencia 2, otra de frecuencia 0. ¿Y qué hacen esas diferentes frecuencias? Que interfieren, distorsionan nuestro campo áurico, nuestro campo biomagnético. Y cuando ese campo se desorganiza, pues entonces nosotros ya nos enfermamos. Y el último es mediante el karma. La palabra karma es una palabra sánscrita, que significa acción. Por tanto, la palabra karma no es ni bueno ni malo. Lo único que nos dice es que todo lo que hacemos va quedando como registrado. Si al final es más lo positivo, se dice que tenemos un karma positivo. Si al final lo que tenemos es más negativo, se dice que lo que tenemos es un karma negativo. Ahora bien, la naturaleza toda está trabajando siempre para que nosotros crezcamos de la mayor forma posible. Para que crezcamos lo máximo que está dentro de nuestras posibilidades. Marilyn Ferguson tiene un libro, La conspiración de Acuario, que lo que nos viene a decir en líneas generales es eso, conspirar y respirar juntos. Y ella nos dice que todo lo que ocurre en la naturaleza no está sino ayudándonos en nuestro crecimiento. ¿Qué diferencia habría en la actitud que nosotros adoptásemos frente a cualquier circunstancia? Que ocurre una cosa que no es agradable y que nosotros nos preguntásemos, ¿qué es lo que yo realmente puedo aprender con esto? Y no la pregunta o el razonamiento que solemos hacer. A ver lo antes posible que sale esto de aquí. Estamos queriendo huir. No. A las dificultades hay que darle la mano, enfrentarlas y crecer con ellas, que están para eso, no para otra cosa. Bueno, pues la enfermedad es una más de los recursos que tiene la naturaleza para que nosotros adquiramos esa sensibilidad para crecer. Y las enfermedades kármicas, que son esas enfermedades que nosotros traemos desde otras vidas o adquiridas en esta,
le podemos dar los medicamentos que queramos, que no se van a curar. Pero un día, si nosotros aprendimos lo que era necesario aprender con esa enfermedad, la enfermedad remite de manera espontánea. Porque las circunstancias no se dan para fastidiar, se dan para que nosotros evolucionemos. Luego, la actitud que tenemos que tener frente a lo que ocurre tiene que ser una actitud nueva. Estamos en momentos de cambio. Ahora bien, tendríamos que utilizar magnetismo cuando viene una persona porque tiene una enfermedad que la encuadramos dentro de una mala higiene. En absoluto, sería una pérdida de tiempo, ¿verdad? Lo que hay que darle es conocimiento para que esa persona realmente cambie su vida. Que si no frega la casa, pues que la fregue. Si no lava los platos, pues que los lave. Cambio. La vida no es otra cosa sino cambio. Tenemos que estar abiertos a los cambios. Bueno, en las enfermedades que son de tipo mediúnico, ¿tendríamos que dar magnetismo? Claro que sí. Porque con el biomagnetismo nuestro ayudamos, reforzamos el magnetismo de la propia persona que viene aquí a hacer ese uso en particular de ese potencial que todos los seres humanos tenemos porque forma parte de nuestra naturaleza. Y a las enfermedades kármicas, ¿habría que utilizar magnetismo? Yo tengo el recuerdo de un médium que conocí, una persona exquisita, Antonio Alves Feitosa, en Brasil. Era un médium que era capaz de donar ectoplasma y con ese ectoplasma se producían fenómenos físicos, desde lo que era la materialización de un espíritu hasta fenómenos de aporte, de voz directa, según una cantidad de fenómenos que ya la he comentado en otras ocasiones. Y este señor me dijo, dice, nosotros atendemos y le damos magnetismo o biomagnetismo aunque sepamos a una persona, aunque sepamos que se va a morir mañana, que va a desencarnar mañana. La muerte no existe, existe la vida eterna y continuada. Tranquilízate, ya verás que ahora otros seres te vienen a recoger. Y recuerdo porque es magnífica la vivencia, ¿no? Que al principio él empezó a repetir como que en plan de no aceptación, sí, van a venir entidades, pero en la medida que fue pasando el tiempo, su cara se transformó y hubo como una especie de bonanza, ¿no? Fue lo último que yo hablé con papá. Luego después lo dejé solo, cuando vi que él estaba ya tranquilo, porque también es necesario en ciertos momentos que nosotros nos alejemos para que las entidades espirituales, llegado el momento, puedan partir esos hilos fluídicos que mantienen atadas a estas dos partes, por decir de una forma dos partes, ¿no? A la parte física con la parte espiritual. Así que el magnetismo también es aplicable a los casos de karma. Espero que haya quedado una idea diferente. El karma, repito una vez más porque me parece interesante, no es algo malo. Hay quien diferencia entre karma y dharma, al fin y al cabo son palabras. Karma solo significa acción y todo queda grabado. Si yo no sé la lección la primera vez, la tengo que repetir como hace el alumno para que ese aprendizaje quede en él. Una vez que está el aprendizaje, ya yo no tengo por qué seguir con el mismo padecimiento. Así, por eso, cuando nosotros nos adentramos en el conocimiento espiritual, el tiempo ya no lo dedicamos a las banalidades que lo hacíamos en esa primera etapa, sino que el tiempo lo dedicamos ya pues a cosas que nos parecen más útiles para nosotros y más útiles también para todas las personas que nos rodean. Bien. Ahora bien, formas de dar magnetismo.
Vimos en un principio que había 3 formas de convertir un cuerpo que no era imán en imán, ¿verdad que sí? Una de esas formas era, no se ve muy bien la diapositiva porque hay un bocado, mediante pases magnéticos, mediante frotación, ¿verdad que sí? Pues nosotros podemos darle magnetismo a otra persona mediante pases magnéticos. Ahora bien, el cuerpo biomagnético mío sobresale en unos centímetros o en un espacio determinado. Sí, tiene, rodea un espacio, ¿no?, a la persona. Luego, no es necesario, porque el magnetismo, vimos antes, que se exteriorizaba, aunque pusiéramos entre medio del imán un cuerpo, un cartón o una lámina de zinc o de cristal, él se iba a seguir manifestando. Por tanto, no es necesario sacarse la ropa para dar magnetismo a otro. Ni tenemos que tocar a la otra persona para darle magnetismo. Porque como mi cuerpo áurico sobresale al cuerpo físico y el cuerpo áurico de la otra persona también sobresale al de ella, lo que yo voy a hacer es un traspase de mi energía a la energía de la otra persona, de mi magnetismo al del otro. Y si el magnetismo está rodeando al cuerpo físico, yo no tengo para nada que tocar el cuerpo. Esa sería la forma de dar magnetismo mediante esos pases, que en el hierro o el acero es mediante flotación, y aquí no tenemos que flotar, sino lo que flotamos es la parte espiritual mía con la parte espiritual de ella, mi campo áurico con su campo áurico, ¿no? El otro era mediante la inducción. Un cuerpo tenía un campo y todo lo que estaba dentro de ese campo quedaba cargado magnéticamente. Ahora bien, imagínense que viene a mí una persona porque está descargada. Cuando está dentro de mi campo magnético se siente bien. Vuelve a la casa. Vuelve a la crítica, a la calumnia, estar con eso que a veces solemos hacer, a veces sin darnos cuenta. No tenemos que hacer juicio de nada ni de nadie. Tenemos que fluir con la vida. Ya tenemos bastante cada uno de nosotros con atender a lo personal. Bueno, pues no le sirve de nada el que se ponga bien cuando está con nosotros, o que venga a recibir pases con nosotros, si no le damos la información adecuada para que cambie su comportamiento. El conocimiento espiritual nos enseña a darle a cada cual lo que en ese momento le sea de más ayuda para su crecimiento. ¿Le sirve el que esté 5 minutos con nosotros? Claro que le sirve esos 5 minutos, pero le sirve mucho más que movilice su propio potencial interior para que con él se corrige, corrigiendo aquello que está haciendo de manera incorrecta. ¿Bien? O sea, el cambio tiene que ser interior. Bueno, Krishna dice que por donde pasaba había miles de personas y que solo con su presencia, con ese campo áurico que realmente él manifestaba, la gente se curaba. Claro, aquí puede haber también el efecto placebo. El efecto placebo es que yo realmente pienso que me voy a curar con aquello, movilizo mi propia energía interior y me curo. Las dos cosas funcionan. Pero qué bueno también que conozcamos esto, porque si esto funciona, y funciona, porque hay experimentos que lo demuestran, lo único que tenemos que hacer nosotros es pues movilizar ese magnetismo interior que tenemos, para estar bien, porque todos venimos aquí para estar bien, y si no estamos bien con nosotros mismos, tampoco vamos a estar bien con los demás. Y la última forma de dar magnetismo era, recuerdan, haciendo pasar la corriente eléctrica a través de un hilo conductor, se formaba una espiral o un arrollado y aquello se convertía en un imán. Pues eso lo podemos hacer con el hilo eléctrico magnético de nuestros pensamientos.
¿Recuerdan lo que decía el médico al principio, que se los puse en aquella diapositiva? Paracelso, ¿recuerdan? En nuestro interior hay un potencial de energía enorme que con la voluntad y el pensamiento lo puedo dirigir a distancia. Luego, eso quiere decir que si yo me imagino que de mí está saliendo energía, que esa energía envuelve a la persona, el campo magnético de esa persona, el campo áurico, el campo biomagnético, se está ampliando, se está reforzando. Y la persona vuelve otra vez a la recuperación plena que tenía en un principio. Ahora bien, ¿cuál de las tres formas es más importante? Ninguna es más importante que la otra. Si yo me siento en casa con tranquilidad y le envío energía a otra persona, esa energía le llega. Nosotros tenemos experiencia en los años que tenemos de estudio espiritual y les puedo contar casos. Algunos realmente espectaculares. Espectaculares si no partimos del conocimiento de que esto es la realidad y que lo que vemos físicamente es solamente como un reflejo de lo que es la realidad. Los grandes videntes, como Emmanuel Swedenborg y otros, dicen que esto, el mundo físico, es como un reflejo pálido de lo que realmente es la dimensión espiritual. Y un compañero del grupo que tuvo, porque desencarnó hace unos años, la oportunidad de tener experiencia fuera del cuerpo, dice que cuando él estaba en ese estado, veía que las cosas tenían una luminosidad, que emanaban una energía que él no era capaz de ver cuando no estaba en ese estado. Él decía que las piedras emitían luz. Y claro, cualquiera de nosotros puede decir, pero ¿cómo es posible que las piedras emitan luz? Pues las piedras son energías, son átomos que están allí acumulados y que emiten luz, solo que nuestro ojo físico no lo puede ver. Bien, no es una mejor que otra. ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, yo voy para que me den pases magnéticos. La persona va, le da los pases y tal, y mentalmente yo puedo pensar que la otra, con aquello que está haciendo, me está ayudando. Y eso me va a reforzar psicológicamente. Pero es la propia persona la que está movilizando la energía. No es que sea diferente una cosa u otra. Es la misma realidad. Igual que pienso que vamos viendo que es la misma realidad, la humana, que la que hemos llamado hasta ahora física. ¿Ven ustedes alguna diferencia entre uno y otro? No. ¿Vieron el imán? El imán tenía mayor carga en las puntas. ¿Con qué damos nosotros magnetismo? Con las puntas de los dedos. Es la misma realidad. Un cuerpo se descarga y se carga. Yo puedo cargar y cargar a otro. Cuando yo me pongo en negativo, me descargo. El imán se podía cargar y se podía descargar. Es la realidad. La realidad es una. No hay dos realidades. Bien. Entonces, vemos que podemos dar magnetismo de la misma forma que había antes. Ahora bien, quien da magnetismo tendrá que tener algunas cualidades. Pues lo primero, tiene que tener una voluntad firme. Como decía Paracelso, el poder de la voluntad. Si no tengo voluntad para hacer las cosas, pues mejor que me quede tranquilito. Segundo, discernimiento. Yo tengo que discernir para ver qué problema es el que tiene, cuál es la causa. Porque si no sacamos la causa que está produciendo el problema se va a seguir manifestando. Si yo cojo resfriado porque estoy fuera, cogiendo frío hasta las tantas de la mañana, mientras yo no me recoja a su hora, voy a seguir con los mismos resfriados. Si yo estoy resfriado porque lo que estoy haciendo es teniendo una alimentación inadecuada, mientras yo no cambie la alimentación, que es la causa, los efectos se van a seguir manifestando. Hay que eliminar la causa para que los efectos no se sigan produciendo. Y recuerden la importancia que tenía la mente, la higiene alimentaria,
la higiene de la respiración, del ejercicio, es lo básico. Porque cada uno de nosotros tendrá que ser cada vez más el que autogestione toda su vida. Y luego después discernimiento. Discernimiento. ¿Qué hago con esta persona? ¿De qué manera le puedo ayudar más? Y esto puede parecer hasta curiosísimo. Nuestro guía dice que cuando nos dan orientaciones y nosotros no las seguimos, nos deja que nos demos el golpe contra la pared. Y luego después, el golpe es el que realmente nos va a poner en otro camino para que encontremos solución a la dificultad. O sea que a veces la solución no es resolverle el problema al otro, sino es ayudar a que el otro se dé cuenta de que realmente tiene que coger un camino diferente. Bueno, y quien da magnetismo tendrá que tener un equilibrio psíquico, mental y espiritual. Equilibrio. Porque vimos antes que cuando hay frecuencias bajas, si se ponen en contacto con frecuencias bajas, ¿qué es lo que hacen? Reforzarse y bajar más cada vez. Si hay alguien que está descargado y yo lo que hago es seguir descargando, poniéndole más ideas negativas de las que tiene, pues al final, menudo beneficio, ¿no? Después, tenemos que aprender a concentrarnos. Concentrarse es tener como único objetivo aquello que nos interesa. Que queremos ayudar a otro, eso es lo que existe ahora. Lo demás, el niño, la ropa, que tengo la comida, que no sé qué, que no sé cuánto, no, eso es historia. Eso es importante, pero era de otro momento. Ahora tenemos que estar concentrados en lo que vamos a hacer. Tenemos que aprender a relajarnos. Porque vimos al principio que si estábamos calientes, lo que hacíamos era descargarnos nosotros. Y si no tenemos, no damos. Yo no ayudo a nadie con un buen deseo. Yo ayudo a otro si tengo conocimiento para orientarlo. Pero si no, no. Si una persona está caída y yo no sé cómo darle un masaje cardíaco porque tuvo una... ¿En qué lo ayudo? Soy a veces más un estorbo con ayuda. Se tiene que haber. Después, tiene que haber un ambiente adecuado para dar magnetismo. Yo no puedo dar magnetismo en un sitio cualquiera. Lo tengo que hacer de manera gratuita. Yo no puedo cobrar. Y voy a decir una cosa que en otro sitio me llamaron la atención y que lo voy a repetir porque es así. Lo que se llama Reiki no es otra cosa que ese magnetismo que todos los seres humanos tenemos y que lo transmitimos a los demás. Es un magnetismo. Por tanto, no se puede cobrar. No se puede cobrar aquello que forma parte de nuestra naturaleza y que lo que debe hacer es potenciar en mí y en el otro el crecimiento. Bueno, después pedir ayuda espiritual, porque nosotros podemos tener carencias, pero cuando nuestro sentimiento es de bien para el otro, nuestra conexión es con el superior y podemos ser ayudados en momentos de necesidad y de justicia y de amor para que esa energía llegue a través de nosotros hacia el otro. Tener deseo de bien siempre, eso es fundamental. Bueno. Y vamos a ver ahora formas en las que nosotros podemos transmitir esa energía. No se ve muy bien porque, repito, hay muy poca luz, pero aquí en la diapositiva original se ve que está fluyendo la energía. Esto sería un trasvase de energía. Yo tengo una energía y esa energía la estoy mandando, la estoy enviando hacia la persona que está al lado mío. Y esa persona que está al lado mío se está beneficiando con estas vibraciones biomagnéticas que yo le estoy enviando a ella. Aquí tenemos una persona que es medium, que sirve de intermediaria entre los espíritus y nosotros los encarnados,
Y aquí pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que los espíritus utilicen el magnetismo de la medium, pero ellos lo que hacen entonces es dirigirlo. Dirigen ese magnetismo para que lo aplique en aquellas zonas que deben ser potenciadas. O puede ser que los propios espíritus infundan el magnetismo en la medium, o el magnetismo lo canalicen a través de la medium para que llegue por ese canal al propio paciente que está ahí. E incluso pueden hacer las dos cosas. El espíritu puede canalizar la energía y hacer que el medium ponga las manos en aquella zona donde ese magnetismo debe realmente de ser aplicado. Este diapositiva está sacado de Manos que Curan, de Anna Brenner. Me imagino que todos la conocerán, los que están aquí, o la mayoría. Ahora bien, un espíritu en la dimensión espiritual puede dar magnetismo a otro espíritu. Me imagino que habéis visto, algunos de ustedes, la mayoría quizá, la película Nuestro Hogar. Ahora está traducida al castellano con otro nombre diferente, pero que el contenido es el mismo. No la traje, pero la tengo ya en castellano, que me la regalaron y que se la puedo pasar a quien la podría dejar en el grupo, a personas, porque es una película súper interesante. Bueno, pues allí André Luis, una vez que llegó al hogar, que es como una especie de hospital, vamos a emplear esta palabra, sería lo más parecido con nosotros, y al llegar espiritualmente a ese hospital, después de haber pasado por una serie de situaciones anteriores, previas, llega allí y allí le someten a pasos magnéticos para limpiar toda aquella sustancia deleteria que había todavía llevado con él hasta aquel lugar. Pero un espíritu puede dar magnetismo incluso a un ser físico. Allan Kardec, en el libro El cielo y el infierno, que cuenta muchísimos casos, tiene muchísima bibliografía de cómo se desencarna, de cómo es la relación del mundo espiritual y el mundo físico, y de casos también de personas que, como hay una relación íntima entre lo que es el mundo espiritual y el mundo físico, que esos espíritus o algunos espíritus le dan magnetismo a personas físicas. Entonces cuenta uno de los casos que ustedes pueden ver en ese libro, es un doctor, el doctor Demer, que dice que estaba en la calle como espíritu, los espíritus están transitando en la vida como nosotros, estamos en ella, que una persona se había caído, se había hecho un esguince, una torcedura en un pie, y que había estado 15 minutos dándole magnetismo. Y al cabo de esos 15 minutos, ese dolor había desaparecido por completo. Quiero decir con esto que nosotros tenemos a veces, aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos, aunque no seamos conscientes de ello, tenemos ayuda espiritual inmensa, que debemos, en la medida de que somos más conscientes, estar más abiertos a que esto se produzca también en mayor medida. Y ahora vemos aquí, por ejemplo, una persona que está dando de su magnetismo a el sujeto que está recibiendo el pase magnético. Y aquí vemos un sujeto que está recibiendo la energía biomagnética, que a su vez pasa, y él transmite pues, con sus manos a este sujeto que la está recibiendo. Y aquí vemos cómo se dan los pases magnéticos. Los pases pueden ser, pues, pases cortos puede ser en una zona del cuerpo, pueden ser pases largos a todo el cuerpo, pueden ser longitudinales, pueden ser transversales, pueden ser pases circulares, puede ser imposición de mano. Al fin y al cabo, no son sino diferentes formas que cada uno de nosotros asumimos, que a nosotros nos son más útiles para que la otra persona se ponga positivo. Nada más. No porque sea más efectivo uno,
que otra. Y lo vamos a ver ahora con 3 casos que cité. Mesmer, Franz Anton Mesmer, se considera el padre de lo que es el magnetismo aplicado a la sanación moderna. Pero el magnetismo es tan antiguo como prácticamente la humanidad. Nosotros, desde Euclideo, desde tantos otros personas, que realmente hay vestigios de que fueron. Ya personas, como lo vimos antes en Hipócrates, lo vimos en lo que eran aquellos dibujos egipcios. Bueno, Franz Anton Mesmer es un médico alemán, fue un médico alemán que dejó la medicina tradicional y empezó a curar a las personas con magnetismo. En su idea, él decía que todos los seres humanos éramos como un imán, que lo vimos en el modelo organizador biológico de Hernán y Guimarães Andrade, que nuestra propia naturaleza es biomagnética. Bueno, pues él decía que si era un imán, tenía que estar sometido a las leyes de los imanes. Que un imán se puede cargar, se puede descargar, lo que hemos visto en la charla. Y entonces, al principio él utilizaba pases, pero su forma era muy sencilla. Él ponía el dedo pulgar en la zona donde estaba la dolencia. La mano izquierda la ponía en la zona opuesta, según él, según Mesmer, para que los fluidos circularan. Vieron cómo en el imán pasaban los fluidos del polo norte al polo sur por fuera y del polo sur al polo norte por dentro. Pues según Mesmer, para que esos fluidos pues recorrieran también todo el cuerpo humano. Tocaba sus pies a los pies del sujeto que iba a recibir el magnetismo, y al final solía terminar con pases largos. Su demanda fue tan grande, su fama fue tan inmensa porque curaba a la gente. Y después al final, lo vamos a decir también porque también nos puede ayudar, ¿no? Entonces él dijo, bueno, es que no puedo atender a toda la gente que tengo. Entonces imaginó unos cubos que mandó fabricar, y esos cubos los llenaba con agua, limaduras de hierro y de cristal, y de las cubetas, con esa agua magnetizada, salían 12 varillas. Y los enfermos se cogían a las varillas, según Mesmer, el magnetismo que él había puesto en el cuerpo pasaba. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio del objeto que se cargaba magnéticamente? Y luego era benéfico o maléfico en función del nivel vibratorio de la gente, de la persona que lo tocaba. Bueno, pues según Mesmer, ese magnetismo pasaba por esas varillas a las personas enfermas, y las personas enfermas se curaban. Y dice que llegó su bondad a magnetizar un árbol del que colgaba una soga, para que los que no tenían la posibilidad económica de ir a sus terapias, porque tuvieran también la posibilidad de curarse. Bueno, hasta aquí la bondad de Franz Anton Mesmer. Al final, ¿qué pasó? Que todo lo establecido, lo clásico, dijeron, este hombre nos va a sacar el modus vivendi que tenemos. Así que hay que sacarlo del medio. Y lo que tuvo de fama en un principio, con la difamación del final, terminaron con todas sus posibilidades de ayudar a los demás. Vean ustedes cómo se manipula la gente, cómo nos manipulan. No voy a decir, ustedes allá y nosotros acá. No, cómo nos manipulan. Ahora, si ya lo sabemos, vamos a dejarnos manipular por lo menos, porque dice que del mal hay que tomar el menos. Que nos cuenta que el magnetismo no sirve. Si yo soy un ser que en mi esencia soy biomagnetismo, porque soy un ser espiritual, claro que el magnetismo va a tener una repercusión en mí. Claro que me va a poder ayudar, o me voy a poder beneficiar de él. Pues eso es lo que hizo Mesmer, y luego después pues lo seguiría haciendo de manera privada en todas aquellas personas que tenían confianza en él. Bueno, Mesmer ya decía que la relación empática
que se formaba con el médico era fundamental. Que si el paciente tenía confianza en el médico, ya tenía la mitad de la curación. Bueno, pues otro de los grandes magnetizadores de la historia fue el doctor Seyle. Seyle tenía, para aplicar su magnetismo, tenía un castillo. Y no abría las puertas hasta que no tuviera 100 personas delante. Cuando tenía las 100 personas, abría las puertas y dice que lo que tenía o lo que hacía era muy sencillo. Ponía la mano izquierda en la nuca del paciente. En la mano derecha traía, dice que un aparato parecido a lo que es la ducha que nosotros usamos para lavarnos, pero que de ese aparato que traía salían una especie de luces azuladas que crepitaban en la piel de la persona que estaba tratando, que rebotaban, ¿no? Y que le daba con esa luz pase en lo que era el torso y terminaba siempre pues dándolo sobre el pecho y sobre la espalda. Le pasaba esa luz azulada pues por encima del pecho y por encima de la espalda. Y que no estaba más de 10 segundos con cada uno de sus pacientes. Y los pacientes se curaban. Y luego después tenemos a Steinmeier, vamos ya terminando, pues sé que es demasiado, ¿no? Hasta luego. Y Steinmeier decía que el magnetismo que tenía provenía de él, que le venía de Dios, y que tenía que hacer ejercicio físico para que se mantuviera esa tonalidad que él tenía, ¿no? Cuando daba magnetismo, bueno, por eso dice que iba todos los días a hacer remo a un sitio para estar vigoroso, ¿no? Y que mientras le daba pases magnéticos a la gente, contaba chistes para que la gente estuviera alegre. O sea que fue un iniciador de lo que es hoy día, se conoce hoy día como la risoterapia, que ayer nos dijeron las bondades que realmente tenían. Como ustedes ven, el mecanismo que tenía Steinmeier era solamente ponía las manos sobre la zona que estaba afectada. Y al final dice que daba pases sobre las sienes, sobre la frente, y algunas veces terminaba con pases largos, pases longitudinales. La forma de Mesmer, de Steinmeier y de Seyle son completamente diferentes unas que otras. Sin embargo, todas igual de positivas. Eso quiere decir que lo que cuenta para que nosotros ayudemos con nuestro magnetismo a los demás no es la forma en la que lo aplicamos, sino es la voluntad y el deseo de ayuda que nosotros le transmitimos a los demás. Y que ese deseo de ayuda tiene que ir acompañado de la eliminación de la causa que está produciendo esa dificultad. Bueno, y hay muchas experiencias que demuestran esto, pero me parece que, visto la hora que es, voy a dejar para que pueda haber preguntas, porque el tema del magnetismo es inmenso, bello y al mismo tiempo útil, para que cada uno de nosotros estemos en las mejores condiciones, para que ese campo biomagnético sea amplio en nosotros y nuestra salud, como consecuencia de nuestra armonía, sea el cotidiano vivir, que es para lo que estamos aquí. Aquí venimos para aprender a amar, para conocernos mejor y para utilizar todas esas potencialidades que tenemos en nuestro interior, que es hacia donde realmente tenemos que estar encausados cada uno de nosotros. Y cuando llegamos a ese punto, ya todos somos uno. Es una realidad. El problema tuyo es un problema mío. Y el problema mío es un problema tuyo. Como lo dijo Bertolt Brecht. Así que, amigos, compañeros de viaje, buscadores, vamos a potenciar en la medida de nuestras posibilidades esa búsqueda. Y en la medida que seamos más vamos a hacer. Y más posibilidades tendremos también de dar a los demás. Gracias.